Hola colegas del curso virtual de sensores. En esta oportunidad vamos a aplicar como materiales un carril de aluminio sacado del acelerador de Gauss, un sensor de movimiento, un Sparring utilizamos para esta experiencia, de la cual utilizamos también estas esferas. Una de ellas es de metal, de acero, y el otro es acrílico, de la cual utilizamos el de acrílico porque el de metal su rozamiento es menor que la del plástico, ¿no? Bien. Buenas tardes, soy Marco Galvez del COAR Cajamarca. En esta oportunidad nos ha tocado realizar la tarea número 4 a los siguientes COAR: COAR Cajamarca, COAR La Libertad y COAR Pasco. La tarea a realizar fue factores que afectan la cantidad de movimiento en un plano inclinado. Bien, como ya mencioné, en esta oportunidad la tarea fue asignada para el COAR Cajamarca, COAR La Libertad y COAR Pasco. El título de la práctica es Factores que afectan al momento lineal de un móvil que se desplaza en un plano inclinado. Como objetivo general, tenemos determinar cómo varía el momento lineal de un móvil que se desplaza sobre un plano inclinado según varíe el ángulo de inclinación. Además, tenemos los objetivos específicos: calcular la velocidad del móvil, medir la velocidad a partir de las fotopuertas o usando un sensor de movimiento, comparar la velocidad teórica con la experimental, determinar la variación de cantidad de movimiento, calcular el trabajo de rozamiento, determinar la fuerza de fricción, el coeficiente de fricción. Bueno, como fundamento teórico, se basa más que todo en los conceptos de cinemática, dinámica, el principio de conservación de energía. Aquí tenemos un esquema que nos puede ilustrar el desplazamiento del móvil en un plano inclinado. Tenemos la representación de los vectores, el peso, las componentes debido al peso, porque hay un ángulo de inclinación, y también tenemos la fuerza normal. Entonces tenemos por acá tenemos el peso. La otra definición tenemos el impulso, que está relacionado con la fuerza y la variación del tiempo. Relacionando con la fuerza del peso, podemos determinar el impulso. Las ecuaciones que se utilizaron para esta experiencia: la ecuación de cinemática, y tenemos acá otras ecuaciones, todo lo que es cinemática, cantidad de movimiento, el cambio del movimiento, lo que es energía cinética, energía potencial, el trabajo debido a la fuerza de fricción, segunda ley de Newton, la fuerza de fricción. Acá tenemos toda la descripción de las variables: la distancia recorrida, la velocidad inicial, la velocidad instantánea, la aceleración, el tiempo, la cantidad de movimiento, la masa, la aceleración de la gravedad, la altura, la energía cinética, la energía potencial, la fuerza de fricción, el trabajo, coeficiente de fricción y la fuerza de reacción normal. Como pregunta de investigación tenemos cómo varía el momento lineal de un móvil que se desplaza sobre un plano inclinado según varíe el ángulo de inclinación. Nos hemos planteado la siguiente hipótesis: a medida que aumente el ángulo de inclinación del plano, aumenta el momento lineal del móvil. Esta hipótesis será validada con el proceso de los datos. Tenemos las variables de estudio. En este caso tenemos la variable independiente, que viene a ser el ángulo de inclinación,
la variable dependiente, el momento lineal o cantidad de movimiento. Las variables controladas, tenemos la masa del móvil y tenemos la otra, la distancia recorrida. ¿Cómo se controló? Bueno, la masa, se utilizó la misma masa y se determinó una distancia fija. Los instrumentos de medición fue la balanza, para este caso de la masa, y la regla graduada para la distancia recorrida. Los materiales a utilizar, tenemos el plano inclinado, la superficie de madera, la esfera de plástico, sensor de movimiento, cronómetro, regla graduada, transportador, una laptop, una balanza y el software Pasco. Es importante cuando uno realiza un experimento tomar las normas de seguridad, por ejemplo verificar el buen estado de los sensores para obtener una buena recolección de datos, verificar el buen funcionamiento del sistema de alimentación de energía eléctrica, por ejemplo para no poder quemar los sensores, operar con manos secas y limpias, mantener el área de trabajo limpia y ordenada. Es importante cuando uno desarrolla una experiencia de física. Y también es importante cuando uno está en el laboratorio usar un guardapolvo. Acá tenemos la descripción de cómo se ha realizado el proceso experimental. Por este lado tenemos al compañero de Pasco que está midiendo la altura. Tenemos acá el plano inclinado, el riel, el sensor de movimiento, la interfaz de Pasco, la laptop, y acá podemos apreciar también el software que nos sirve para la recolección de datos y procesamiento de datos. Y acá tenemos todo el proceso como se ha realizado, los ángulos que se ha ido variando. En este caso fue 5, 10, 15, 20 y 25. Y los rangos de variación de las distancias, en el caso de 20, 30, 40, 50, 60 y 70 centímetros. Bien. Además se fue midiendo las alturas correspondientes a los puntos iniciales y finales. La liberación de la esfera fue de la parte más alta. Luego procesar, analizar los datos. Bien, la primera tabla. Tenemos la primera tabla. Solamente estamos reportando en este caso para el ángulo de 5 grados. Para el resto es un análisis similar. Para 5 grados tenemos la altura inicial. Bien. Y las diferentes alturas y las medidas de las distancias, ¿no? Y para una masa determinada. Es similar, se desarrolló el mismo proceso para el ángulo de 10, 15, 20 y 25. Se tomó también sus incertidumbres. A partir de la tabla número 1 se fue construyendo la tabla número 2, en este caso para determinar la variación de energía potencial, que está relacionada con las alturas, la aceleración, lo cual nos ayudó a determinar las velocidades, adicional a esto hemos calculado el trabajo. Una vez conocido el trabajo, se ha determinado las fuerzas de fricción. Conocido la fuerza de fricción, se ha determinado el coeficiente de fricción. Como podemos observar en esta parte del trabajo, las fuerzas de fricción son muy parecidas. Entonces el promedio de este caso es 0.024, y también podemos observar acá que el coeficiente de fricción es muy similar.
Se encontró en la literatura que el rozamiento entre aluminio y acero en este caso es 0.47. En el caso de nosotros hemos obtenido 0.45 aproximadamente. Y si hacemos lo que es la teoría de errores, podemos observar que nuestros resultados están dentro del error de 4.25%, el cual se considera un experimento muy bueno. La recolección de datos han sido óptimas porque podemos ver que el error experimental es menor que 5%. Dentro de los errores experimentales menor que 5% es un experimento aceptable y muy bueno. Bien, acá tenemos, observamos cómo varía el momento lineal con respecto al ángulo. Podemos observar que conforme se va incrementando el ángulo, vamos viendo que esa variación de momento también va aumentando, ¿no? A partir de esta tabla se realizan unos gráficos. Por aquí mostramos unos gráficos directos del sensor de Pasco, del software de Pasco, de velocidad en función de tiempo, ¿no? Que aquí a partir de eso se puede determinar la aceleración que se mostró en las tablas anteriores. Otra gráfica. Bien, aquí tenemos el gráfico que corresponde a lo que es el ángulo de inclinación con la variación de momento. Como podemos ver, es una función lineal. Los datos no muestran mayor dispersión. Esto se podría decir que los errores aleatorios son mínimos. La gráfica de nosotros, en este caso la variación del momento lineal en función de la inclinación del plano, ¿no? Este fue el objetivo que nos centramos y parte de la hipótesis también que conforme íbamos variando el ángulo e incrementaba el momento, la variación del momento, lo cual es corroborado y es cierto nuestra hipótesis planteada al inicio. Como conclusiones, se confirma la hipótesis de trabajo. El momento lineal de un móvil que se desplaza sobre un plano inclinado aumenta a medida que se incrementa el ángulo de inclinación. Por otro lado, se ha podido determinar el coeficiente de fricción del acrílico sobre el aluminio, cuyo valor es 0.45. Evaluación del procedimiento. Se puede decir que el procedimiento ha sido adecuado porque nos ha llevado a poder determinar las fuerzas de fricción, el coeficiente de fricción, la variación del momento con respecto al ángulo de manera exitosa, ¿no? Probablemente algunas sugerencias de mejora sería utilizar canales de trayectoria larga por encima de 2 metros para tener una mejor recolección de datos y minimizar el tiempo de reacción. Además sería interesante colocarle fotopuertas en el diseño experimental, ¿no?, para obtener un mejor resultado de las velocidades. Y como referencias tenemos la siguiente literatura.